ahí como... Muy bien. ¿Estás ahí bien? Excelente. Bueno, pues no vemos nada del público. Suponemos que están ustedes ahí. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta Universidad del Barrio hoy con el día tan hermoso que hace, que invita tanto, ¿no?, a estar tomando el sol. Muchas gracias a Joan Garcés, que viene de un largo viaje allende los mares, por estar aquí hoy con nosotros pese al jet lag. Hemos estado hablando durante varios días de la transición y entre los autores que hemos trabajado el tema hay cierto acuerdo en que los aspectos internacionales no son de los más tocados, ¿no? Habíamos decidido que viniese Joan Garcés. En caso de que no pudiera, íbamos a contar con Grimaldos, que ya estuvo aquí, ¿no?, con lo de la Revolución de los Claveles, pero el esfuerzo que ha hecho Garcés pues nos obliga, ¿no?, a dedicarle todo el tiempo que necesite para compartir con nosotros sus consideraciones. Afuera hay uno de sus libros, quizá uno de los libros para algunos, que hablo como profesor, si hubiera que citar de los 10 libros más relevantes de las ciencias sociales escritos de las últimas 5 décadas, somos muchos los que entendemos que Soberanos Intervenidos es uno de esos libros que lo tienen allá afuera. Joan Garcés, abogado, asesor, colaborador, amigo de Salvador Allende, una persona que lleva durante mucho tiempo acompañando la geopolítica norteamericana, responsable en buena medida de que se hiciera un poco de justicia con Allende y por tanto que se metieran algunos problemas al dictador Pinochet. Y ya digo, Joan Garcés es uno de los referentes claros que algunos hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no?, en una universidad muy decadente. Me dicen que les presente al cerdito Manolito, que se le entrega una actitud amable porque de lo que se trata es de pedir dinero. Y se cree que siempre es más fácil, ¿no?, con la amabilidad. Entonces, bueno, como el teatro se mantiene, sobre todo estas sesiones gratuitas, se mantiene con trabajo voluntario, pues que algunos gastos se pueden cubrir con sus colaboraciones en la hucha. Insisto, después, quien tenga interés en profundizar, ¿no?, en los últimos libros de Joan Garcés, los tienen disponibles ahí afuera. Voy a hacer una intervención de 5 o 10 minutos y luego le damos la palabra a Joan. El hegemón nacido después de la Segunda Guerra Mundial pues han sido claramente los Estados Unidos. Eso genera en el ámbito europeo un elemento cuando menos paradójico. Estados Unidos sirvió en buena parte de la Europa occidental para ayudar a liberar del dominio nazi. En cambio, en el caso de España fue esencial para perpetuar la dominación franquista durante 4 décadas. Vamos sabiendo cosas sobre el papel de los Estados Unidos en América Latina. En cambio, se sigue sabiendo poco, ¿no?, sobre el papel de los Estados Unidos en Europa y mucho menos en España. Una hipótesis, por lo menos a discutir, es que quizá seguimos siendo una colonia y al ser considerada colonia pues no hay que encontrar explicaciones. Seguramente no sería muy amable la información que obtendríamos de poder ver más documentos, no solamente los norteamericanos, sino también los documentos españoles al respecto, de un país que, como dijo un historiador amable con la transición, buscaba la absolución exterior. Y por tanto, como España buscaba al final del franquismo esa absolución, de alguna manera seguramente fuimos demasiado amables con cualquier otro tipo de petición. Y eso seguramente tiene como resultado, lo cual demostraría en los papeles, un escasísimo respeto por parte de los Estados Unidos a las autoridades españolas. Y seguramente pues todos esos autores no quisieran ver reflejada esa falta de respeto. De alguna manera, cuando vimos los papeles de Wikileaks, algo de eso pudimos observar, ¿no?, cómo los deseos de la embajada norteamericana se convertían de alguna manera en exigencias. Llama la atención la consideración crítica por parte de la academia hacia interpretaciones a su vez críticas con la intervención extranjera en la transición. Hay un libro
conocerá Joan, Las claves internacionales en la transición española, coordinado por Óscar José Martín García y Manuel Ortiz Heras, que curiosamente critican tu trabajo, critican el trabajo de Joan Garcés, en cambio presentan como si fueran trabajos académicos pues la obra de Charles Powell, ¿no? Una persona que tiene un libro conocido que era sobre el rey Juan Carlos, piloto del cambio, ¿no? Y es curioso cómo una obra, ya digo, que justifica, ¿no? como un papel relevante el del rey en la consecución de la democracia, y no encuentra ningún tipo de resquemor en reseñar a estos autores. Después, cuando hay interpretaciones alternativas, consideran que, dicen ellos textualmente, no son amables, ¿no?, para la lectura de la academia. Recordaba, preparando esta sesión, una discusión que tuve con un profesor que me decía que el hecho de haber participado yo en el 15M me incapacitaba para explicar el 15M. Y yo le decía a él, entonces, ¿tú que votas? ¿Por qué no te sientes incapacitado para explicar el sistema parlamentario español, ¿no? Hay tanta interiorización de lo que es pues lo hegemónico, hay tanta interiorización de que solamente hay una verdad de las cosas, que en cuanto alguien plantea una alternativa, su primera respuesta es decir: lo tuyo no es académico. Bueno, no será académico, pero el libro de Joan va por 4 ediciones, y estos libros de los supuestos académicos pues no nos interesan seguramente ni a los otros académicos. Es evidente que en la política internacional se diseñan planes, ¿no? Pero los planes no tienen por qué coincidir con lo que se hace. Es interesante ver en la cuestión internacional respecto a la transición algunos actores, ¿no? Algunos actores de los cuales, frente a los cuales Joan ha prestado a los cuales Joan le ha prestado mucha atención. Uno es obviamente Alemania, que tenía unos intereses muy claros, y los otros son los Estados Unidos. Y es interesante entender que los intereses de Estados Unidos no coincidían con los intereses alemanes, ¿no? Y es una de las claves que yo creo que tenemos que dilucidar para entender algunos de los movimientos durante el proceso de transición. Igual ocurre con los países nórdicos. Una pregunta interesante también es el papel de Francia y el papel de Italia como referentes del Mediterráneo. Uno de los elementos que más interesaba a Estados Unidos, sobre todo, ¿no?, cuando países como Libia, como Siria, o después de la Revolución de los Claveles, empezaban a cuestionar esa hegemonía en el Mediterráneo de los Estados Unidos. Es absolutamente evidente que otro de los factores a analizar es el papel del Vaticano, ¿no? El papel de un Vaticano que, a partir del Concilio Vaticano II, por cierto, ha tenido que canonizar al bueno de Juan XXIII pues, para acompañar a Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, ¿no?, para intentar justificar esa santidad. Y por supuesto después habría un último elemento que indirectamente también nos afecta, que es el papel de América Latina, sobre todo porque América Latina siempre era un patio trasero, como tradicionalmente han entendido los Estados Unidos, y por tanto el papel que España, o la visión que España tuviera respecto de América Latina, podía afectar también a la consideración que tenían Estados Unidos de ese patio trasero. Una de las tesis que yo he intentado defender en mis trabajos, en el libro de la transición contada a nuestros padres, es que la España que sale del franquismo está muy ávida de conocimiento. A mí siempre me llamó la atención los 100.000 ejemplares que vendía una revista como Ajo Blanco, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy convencido de que esa avidez de conocimiento se constituía sobre muchas debilidades de conocimiento. Creo que en España nos atragantamos de doctrina, pero creo que no la digerimos bien durante los años de la transición. Y creo que eso es lo que explicaría pues, la debilidad del movimiento social, el desconocimiento respecto de Europa, ¿no?, a la cual veíamos como la quintasencia de las necesidades democráticas, nuestra ignorancia de algo que defendíamos profundamente, como era el derecho de autodeterminación, que estoy convencido que no terminábamos de entenderlo porque tampoco hicimos el esfuerzo de entender qué significaba España, y de la misma manera una carencia fuerte del relato sobre la memoria. ¿Por qué me interesa esto? Porque estas debilidades creo que explican a unos actores de la transición que nos aparecen constantemente, como es por supuesto un partido socialista, obrero español, que terminó por constituirse como parte del régimen,
a un partido comunista de España. Si luego hay ocasión me gustaría leer, ¿no?, alguna frase que llama la atención de la voluntad del Partido Comunista de asimilar incluso en nombre del pragmatismo las bases norteamericanas. Creo que nos explicaría de la misma manera el papel de una persona elevada a los altares como Suárez, pero que no dejaba de ser una persona pues muy viva, ¿no?, superviviente del franquismo, o también esa jerarquía eclesiástica que después del año 78 con Juan Pablo II regresaría a modos profundamente autoritarios. Me interesa señalar qué Europa teníamos y qué mundo teníamos en 1975 con la muerte del caudillo, ¿no? Una España, es verdad, que había alimentado posiciones críticas desde finales del franquismo. Recordemos que entre el año 74 y el año 79 son los años de mayor conflictividad laboral, pero al mismo tiempo, desde el año 73, la crisis del petróleo, el nacimiento de la trilateral, la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, ponen en marcha lo que llamamos el capitalismo desorganizado, el capitalismo neoliberal, y la hegemonía de Estados Unidos creo que va a ser un pivote que, pese a esos elementos más críticos de España, van a terminar por imponer su hegemonía. No dejemos de recordar que justamente en el año 76 se está haciendo un tratado entre Estados Unidos y España, pues que va a marcar, ¿no?, ya esos presupuestos que un par de años después van a cuajar, ¿no?, en el New Deal, un par de años largos, 3 años después van a cuajar en el New Deal por América de Ronald Reagan. Para casi terminar, me gustaría decir que desde la ciencia política ha habido algo que ha alimentado profundamente a la academia, que es la llamada transitología, ¿no? La transitología, si tuviera que resumirla, la resumiría yo como conocimiento basura. Leyendo algunos libros, ¿no?, para preparar la sesión, me encontraba con que buena parte de los académicos creen que cumplen con la academia citando a determinados autores. Autores que forman parte del canon de la transitología, pero que son autores netamente ideológicos, ¿no?, como Samuel Huntington, una persona que ya, ¿no?, fue el responsable de contrainteligencia en la guerra de Vietnam, ¿no? Fue una persona responsable de la idea de bombardear con napalm para que el Vietcong saliera del campo, fuera a las ciudades, porque entendía que allí era más fácilmente cazables, ¿no? Esa persona que ha ido dirigiendo la política exterior norteamericana, resulta que lo citamos como si fuera un autor inocuo, ¿no?, como si fuera un autor que simplemente tuviéramos que valorarlo por sus planteamientos académicos. La transitología, si me atrevo a catalogarla como un conocimiento basura, es porque estableció 4 elementos que aparecen constantemente en los textos canónicos y que son curiosamente también los que vienen a dinamitar el trabajo de Joan. Por un lado, la defensa de que los cambios en las transiciones tienen que ser dirigidos por las élites y no por la gente, ¿no?, que es un planteamiento que está en los trabajos de Samuel Huntington, cuando él dice que el nivel máximo de movilización social tiene que estar siempre por debajo del nivel de institucionalidad. Es decir, que el movimiento social nunca tiene que desbordar la institucionalidad existente, ¿no? Son modernizaciones que aquí las llamamos orteguianas, es decir, dirigidas por élites y donde siempre la participación social tiene que estar muy limitada, ¿no? El segundo elemento, que la obra de Joan nos abrió mucho los ojos de esta transitología, es que los actores externos no eran importantes, ¿no? Se planteaba como que estas élites preclaras se encargaban de poner en marcha la transición y no hacía falta mirar a esos actores externos, ¿no?, algo que ahora veremos que era radicalmente falso. El tercer elemento, creo que muy importante, es establecer las transiciones como obra de la ingeniería política de estos héroes. En el momento en que tú planteabas las transiciones como ingenierías políticas, casi se convertían en asuntos técnicos y desaparecía, en primer lugar, desaparecía la conflictividad social, desaparecía en primer lugar la tensión de la ciudadanía para cambiar las cosas. Y muy vinculado a esto, fíjense ustedes, es la idea de consenso, ¿no? Las transiciones eran lugares de construcción de consensos. No hay que olvidar que el concepto que en el año 73 se pone encima de la mesa, lo hemos comentado aquí durante en varias sesiones, el concepto alternativo al de crisis de legitimidad, que era el que estaba manejando el pensamiento crítico en los años 70, el concepto alternativo es el de gobernabilidad. Y la construcción de la gobernabilidad se basa, ya digo, en la idea de
de consenso. No es extraño, fíjense ustedes, que estos 4 elementos que supuestamente cumplía el relato oficial de la transición española hiciera de nuestra transición el prototipo exportable por excelencia. De manera que después, en casi cualquier lugar que había algún cambio político, lo último, en las primaveras árabes, se planteaba que tenían que seguir el modelo español. Luego veremos, para terminar ya, algunos elementos que creo que son muy relevantes, luego los discutiremos, elementos generacionales durante la transición. Es decir, cómo algunos actores entraron en liza con militares, académicos, sectores de la jerarquía eclesiástica, incluso empresarios, y cómo durante la transición hubo una lucha generacional, ¿no?, que creo que a día de hoy se mantiene, ¿no? Y creo que uno de los elementos que dificultan el avance y la profundización de nuestra democracia es que esa gente que peleó generacionalmente contra sus mayores sigue siendo, 40 años después, hegemónicos. Pese a todo esto que les he contado, siempre hay una clave que hizo mucho ruido, ¿no?, y que también Joan la analizó. Una clave que vino a romper todos estos planteamientos supuestamente pacíficos de la transición. Y es que pese a todos estos elementos existió el 23F. El 23F, que fue un movimiento que, qué curioso, venía a zanjar lo que era el principal interés de los Estados Unidos. Y es que no se cuestionase en modo alguno que España iba a seguir perteneciendo a la OTAN. El 23F, como hemos analizado aquí, fue un golpe que triunfó. Un golpe que nos volvió a disciplinar, que disciplinó al otro partido que en nombre de la izquierda iba a terminar de asentar una transición que hiciera fuerza en los elementos de consenso y no los del conflicto. Hemos planteado en el seminario que la transición fue una correlación de debilidades, que el franquismo no tuvo la fuerza de conseguir frenar el proceso de cambio, pero la ruptura no tuvo la fuerza para conseguir realmente esa ruptura, y que en esa correlación de debilidades tuvo lugar nuestra transición. Ahora bien, los años 80 fueron años que zanjaron la victoria de los elementos más reaccionarios o los menos progresistas de todo este proceso. El 23F, insisto, fue el momento, yo creo que definitivo, donde se enterraron las posibilidades de transformación. Pese a todo, hubo un conato de respuesta que fue 5 años después, el referéndum de la OTAN, que una vez más la hipócrita Europa se movilizó, como ha ocurrido con Syriza, para decirnos, cuidado que si gana el no a la OTAN, la democracia en España está en peligro. Creo que esa Europa, ¿no?, que fue hipócrita, aguantando de alguna manera el franquismo, cuando hemos tenido la oportunidad de generar algún tipo de ruptura, bueno, pues se han posicionado a favor del statu quo. Este país, que es tan eurooptimista como euroignorante, sería bueno que entendiera cuáles han sido los factores internacionales que han sido determinantes al final del franquismo y en la construcción de nuestra democracia. Y estamos convencidos, los organizadores del seminario, Pablo, Ariel, Noelia, Emilio y yo, estamos convencidos de que si alguien nos puede dar luz sobre la importancia de los factores geoestratégicos y los factores internacionales en la transición, es Joan Garcés. Así que, Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Bueno, luz no creo que dé mucha, pero al menos algunos temas sí que puedo. Esto más porque yo creo que este sabe mejor. La cuestión de la luz es la veremos al final, si hay luz o no hay luz. Gracias. Gracias, Juan. Me han invitado a hablar sobre temas internacionales en relación con España y la situación en que nos encontramos. Ha hecho el profesor Monedero una referencia a escritos académicos que hablan sobre esta cuestión interna, sobre la transición española, pero muy rara vez se quiere y se estudia la visión de España y la transformación que ha ocurrido en España en los últimos 30 o 40 años, lo que se quiere, en el siglo XX,
visto desde fuera de España. La tendencia normal es la de cualquier acontecimiento verlo en función de los protagonistas españoles, de los individuos, las contradicciones internas, pero rara vez se mira a lo que desde los centros de decisión internacional se estaba haciendo o deseando hacer en España. Y sin embargo, somos parte del mundo, y del mundo europeo, mediterráneo, norteafricano y de la cultura hispánica, y no somos una isla. Por consiguiente, hay una constante interacción entre lo interior y lo exterior. Siempre lo ha sido y lo es actualmente. Lo que importa es conocerlo, y no es fácil en la medida que no se suele hablar de ello. Yo voy a reflexionar un momento con vosotros desde esta perspectiva. Digamos, para situarnos en el tiempo, la Edad Moderna, el control sobre España ha sido un objetivo mayor de las potencias y ha desencadenado en oportunidades de guerras internacionales, guerras hegemónicas. Por ejemplo, en 1700, cuando la corona española se quedó sin sucesor, se desencadenó una guerra europea llamada por la sucesión de la corona de España, vista entonces como el trono de los dos mundos. En el comienzo del siglo XIX hay dos invasiones de España, en 1808 y en 1823, sobre todo la segunda, la invasión de 1823 para derrocar al gobierno liberal por parte de las potencias conservadoras de Europa en aquel momento, que ven en España un vehículo de afirmación de la influencia de Europa sobre el mundo hispanoamericano, o como se llamaba entonces, hoy latinoamericano, y los liberales españoles, con su énfasis en el gobierno constitucional, como un peligro para el absolutismo en Europa. El derrocamiento de ese gobierno les llevó a enviar tropas que llegaron hasta Trocadero, hasta Cádiz, y que precipitó el reconocimiento de la independencia de los países de América Latina por parte del gobierno británico, que era la principal potencia en aquel momento. Y como dijo el primer ministro en sus memorias, yo di luz, nacimiento a un nuevo mundo para evitar que el viejo mundo continuara controlando América. Y a su vez, Estados Unidos creó en esa ocasión la doctrina Truman, perdón, la doctrina Monroe, en el sentido de decir no se acepta que las potencias europeas intervengan en la América hispánica, a cambio de que, ese es el origen de la doctrina Monroe, de que Estados Unidos se abstendrá de intervenir en los asuntos internos de Europa. Ya en el siglo XX, la guerra de España, de 1936-39, es una guerra europea, una guerra, es un prolegómeno, o si le quiere, la primera batalla de la guerra ya general, que estalla a partir de 1939-40. De manera que el famoso, entre comillas, aislamiento de España que se nos ha vendido durante las últimas décadas nunca ha existido. También a lo largo del siglo XIX, las guerras intestinas, famosas guerras carlistas, por españoles interpuestos, eran una guerra entre los liberales y los conservadores europeos, cada uno apoyando a una rama dinástica. Hay que referirse en esta ocasión y rendir homenaje a aquella generación de españoles que en los años 30, a comienzos de los años 30, quisieron liberar a este país de esa subordinación a la interferencia de las potencias, y lo vieron en la perspectiva que, en mi opinión, es la única concebible. Otra cosa es que haya sido posible o no, que es la neutralidad, el que este país no se ponga a la zaga
de los intereses imperiales de una u otra potencia. Ese fue un proyecto digamos, del liderazgo de la Segunda República Española. Y yo suelo citar como ejemplo la visita durante la presidencia de Manuel Azaña, del presidente de la Tercera República Francesa a Madrid, en que tuvo mucho cuidado de no reunirse a solas nunca con el presidente francés. Siempre quiso que hubiera alguien más en la reunión, como una manera de distanciarse de los conciliábulos y los acuerdos de puerta cerrada entre dirigentes españoles y potencias extranjeras, en que se llegaba a acuerdos y a decisiones a espaldas de la representación política del pueblo español y de las instituciones. Pues bien, mientras esto lo estaba llevando a la práctica el presidente de la República Española, en paralelo, ya algunos sectores monárquicos españoles estaban adquiriendo clandestinamente armamento en la Italia fascista, preparando la insurrección militar contra esta república. Lo que viene después, desde 1936, visto desde afuera, es el control del territorio, de la población y de la economía española por parte de la potencia hegemónica entre el 39 y el 45, que es Alemania, y la potencia norteamericana que derrota a Alemania en el 45. A partir del 45, siempre hablando en términos generales, podemos pasar al detalle después porque tendré ocasión, me gustaría conocer vuestra reacción. A partir del 45, en Europa occidental, donde estamos, y con el acuerdo de la Unión Soviética, que claramente Stalin le dice a la pasionaria en el año 44, cuando Dolores Ibarri le pide ayuda a Stalin para derrocar a Franco, para la derrota de Alemania, la respuesta de Stalin fue que España va a quedar en la zona de influencia anglosajona. Y Stalin cumplió su compromiso en relación con España, como también lo cumplió en relación con Grecia, con el Partido Comunista Griego del año 44-45 a favor de la derrota de Alemania. En el 45 quiere participar en el gobierno de manera efectiva. Inglaterra envía tropas a Grecia, está ya la lucha armada dentro de Grecia, el Partido Comunista Griego fue masacrado y Stalin no movió un dedo porque ese era el acuerdo que tenía con Churchill de no intervenir en Grecia. Las zonas de influencia, por consiguiente, se establecen en Europa después del 45 y se crea la coalición anti-rusa bajo la referencia ideológica del anticomunismo, que fue la OTAN. Y la coalición de la OTAN se entendió de maravillas con el régimen del general Franco. Más allá de los reproches verbales e ideológicos, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, la cooperación fue clara y manifiesta. Y lo que la potencia hegemónica busca en España a partir del 45 tiene dos conceptos que son muy claramente predominantes desde el punto de vista de la potencia exterior que influye en otro país. Busca en este país, como en otros, la estabilidad interna, stability, y el commitment, es decir, el compromiso de estar en las posiciones que son favorables a la potencia hegemónica. La dictadura del general Franco le aseguró ambas cosas a Estados Unidos y a su coalición de la OTAN, la estabilidad interna, aún fuera a costo de una dictadura, y el commitment, es decir, que España no se enfrentaría a los diseños de interés estratégico para la potencia dominante. Bueno, la vida es temporal, ¿no? Porque el sufrimiento termina y algún día tenía que morir el dictador, murió cuando la naturaleza así lo decidió, y la transición vista desde fuera es el designio de mantener esa estabilidad interna
dentro de los compromisos internacionales con las estructuras creadas por la Alianza nacida en el 45. Los pilares de esa alianza son en lo militar la OTAN y en lo político institucional las comunidades europeas. Por consiguiente, la transición en propiedad es más bien cómo entra en España la OTAN y cómo entra en España en la comunidad del mercado común. Es precisamente lo contrario de lo que los profesores decir, no es España la que entra en la OTAN, tanto como la OTAN finalmente controla como tal institución los recursos geoestratégicos de España. Y no es tanto España la que entra en el mercado común como que las instituciones y los intereses económicos que están en el mercado común entran a controlar los recursos económicos de España. Y los ejemplos se podrían dar y muchos, ¿no? Por ejemplo, donde España era más competitiva en los años 80, las exportaciones agrícolas. Por consiguiente, los acuerdos de ingreso de España en el mercado común establecen que esas exportaciones agrícolas no se encontrarían con un desarme arancelario por parte de los países europeos, sino que sería progresivo para adaptar a las agriculturas europeas a la competencia, supercompetencia de la exportación agrícola española. Y al revés, donde España era comparativamente más débil en el sector industrial, porque las potencias industriales del mercado común exigieron un desarme arancelario acelerado e inmediato por parte de España de manera que entrara la industria extranjera de una manera mucho más rápida y fácil que no la agricultura española en el mercado común. Y podría verse también lo que son los acuerdos para desvincular la pesca, la industria pesquera española, que era la segunda del mundo, productos lácteos, etcétera, etcétera. El resultado es que se aceptó con esa entrada la desindustrialización progresiva de España y la reducción fundamentalmente de nuestra actividades terciarias y de turismo, es decir, una situación de subordinación respecto mayor que la que había antes del ingreso en el mercado común a los intereses de los países industriales. También evidentemente las conveniencias de que pueda tener una tercera edad en un país con unas temperaturas y con un clima tan benigno como el español en relación con el de los países centroeuropeos y nórdicos. Esa es, en pocas palabras, la política que se dirige hacia España. Naturalmente, esas opciones que responden a esos intereses perfectamente legítimos, visto desde el punto de vista de los intereses nacionales de aquellos países, para que en España puedan consolidarse y puedan triunfar, no se limitan a hacer proclamaciones retóricas en discursos o en conferencias, sino que tienen los instrumentos de influencia correspondientes. Un ejemplo actual, todos los días lo estamos viendo en la prensa, para aproximarnos. La OTAN está queriendo entrar en Ucrania, es un tema de actualidad. ¿Cómo entra en Ucrania? Si ustedes han leído los periódicos españoles en los últimos 2 meses, verán que hay una conversación telefónica entre el subsecretario de Estado norteamericano para Europa y el embajador de Estados Unidos en Kiev, que fue interceptada y que fue publicada en los periódicos, en los que están discutiendo quién estaba todavía el presidente constitucional en Ucrania en ese momento, quién debía sucederle, si un señor A, que era un gran campeón de boxeo, o un señor B. Entonces hay discrepancia porque los europeos no estaban de acuerdo con A o con B y la diplomática norteamericana dice, pues al diablo, que se fastidien los europeos, ¿no? Esto al llegar a este punto nos ha costado, no sé si dijo, $5.000 millones. En este diálogo se ve claro que hay una inversión de
pasando en esos momentos en Maidán, que era una movilización para derrocar al gobierno. Y efectivamente, llega el ministro de Asuntos Exteriores un buen jueves a Kiev, firman unos acuerdos sobre la forma de convocar elecciones para el mes de diciembre y una serie de otros elementos, y al día siguiente el gobierno ha caído. Y los dos personajes que surgen en la conversación telefónica, pues uno de ellos es el primer ministro y otro ocupa un papel decisivo. Por consiguiente, la entrada de las estructuras de dominación internacional, como son las militares, y también las institucionales económicas, se prepara y se organiza a través de un trabajo en el interior del país. Recuerden también que unos meses antes del derrocamiento del gobierno constitucional de Ucrania, hay una reunión en un país báltico de la Unión Europea en que le exigen al presidente constitucional que firme los términos de un acuerdo, no de adhesión, pero sí de cooperación con la Unión Europea. El presidente se niega diciendo que eso va a significar el desmantelamiento del este industrial de Ucrania y que no puede en esas condiciones firmarlo por una serie de consideraciones de intereses económicos. Y un comentario que ahora apareció en la prensa de la canciller alemana fue que dice no, el presidente constitucional la había decepcionado, que esperaba mucho más del presidente de Ucrania. Pues ahí están viendo cómo esas dos instituciones que entran en España a partir del 75, 7 de la transición, están operativas en relación con Ucrania. La diferencia, la gran diferencia naturalmente, es que en España no había ninguna potencia que pudiera oponerse a los planes de mantenimiento de la stability y del commitment que es buscado y seguido de esa manera en el cambio del sistema de partido único fascista a pluripartidismo, un cambio que es liderado por el último jefe del partido fascista, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el último jefe del partido fascista español? Adolfo Suárez. Y por el rey designado por el dictador. Por cierto, estos libros no caen en la cuenta. Las monarquías en este solar hispánico tienen más de 1000 años de evolución y de acumulación de experiencias. Y a lo largo de 1000 años, solamente en 2 ocasiones, el heredero se ha indisciplinado y rebelado contra el rey. 2. La primera es Fernando VII, motín de Aranjuez, 1808, derrocamiento del gobierno de Godoy y forzada la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo rebelde Fernando IV, rebelde Fernando VII, hasta que Napoleón le dice que si no devuelve la corona a su padre, le tratará como aplicando la ley de los rebeldes, justamente. Y ahí se lo devuelve Fernando VII a Carlos IV. Pero la segunda oportunidad es ahora. El desconocimiento por parte del heredero de los derechos dinásticos de Don Juan, conde de Barcelona. Es la segunda vez que ocurre en más de 1000 años. Normalmente de esto se suele hablar poco. Por fin, esto es incidental, la cuestión dinástica, pero que no es irrelevante respecto de lo que la forma como se ha juzgado la transición en España. Entonces no hay en los 76, a partir del 75 y 76, el comienzo del cambio de régimen, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia de España, no hay sobre el solar hispánico ninguna competencia entre las potencias. La paz que en cierto modo es uno de los referentes ideológicamente dominantes de que conoce España, de la cual Franco
¿Cuál es la razón desde este punto de vista externo que explica esta paz? Pues que por primera vez en siglos, yo empezaba en 1700, desde 1945 no hay una rivalidad de potencias por el control de España, puesto que hay una sola que lo controla sin que ninguna otra potencia del mundo se lo dispute. Y no habiendo, por consiguiente, un conflicto de potencias por el control del Estado español, las diferencias, los pueblos de España, las diferencias y las contradicciones internas se dilucidan a través de distintos mecanismos dictatoriales durante un periodo, o de partido único, o de partido, o de pluralidad de partidos, pero siempre bajo el sombrero, bajo la cobertura de una potencia dominante. En el caso de Ucrania es distinto. Hay una potencia que no acepta que Ucrania pase bajo la influencia de la otra potencia. Póngale nombre, póngale otro. El resultado es que las discrepancias internas encuentran cada una de ellas el apoyo de una potencia, como aquí en los años 30. Las fuerzas republicanas encontraron el apoyo de una potencia. Las fuerzas antirrepublicanas encontraron apoyo de otra potencia en enfrentamiento interno. En las guerras carlistas, las potencias conservadoras europeas, absolutistas, apoyando la candidatura carlista, y a Inglaterra y los liberales, países liberales, apoyando la candidatura, las pretensiones al trono de Isabel II y de los liberales, y así sucesivamente. En estos momentos, en España, estamos todavía bajo la hegemonía de un solo país. Por consiguiente, cabe suponer que las discrepancias internas se van a dilucidar sin llegar a los niveles de enfrentamiento entre españoles. En propiedad es un enfrentamiento entre potencias. Ahora bien, ¿cómo podríamos conceptualizarse esta política vista desde fuera? Me estoy situando fuera de España. Para ser claros, las discrepancias y los antagonismos y la lucha es propia de toda comunidad. En España, indudablemente que hay distintas maneras de concebir España, como hay distintas maneras de concebir la organización del Ayuntamiento de Madrid o del distrito de la Piel. Es lógico. Inclusive, si nos quedáramos aquí varios días, habría quizás discrepancias sobre la forma de organizarnos durante los días en que teóricamente quedábamos encerrados en este teatro. Pero lo importante en este caso de la transición española del partido fascista a una pluralidad de partidos es que esa transición se hace sin poner en cuestión las variantes centrales en que se apoya la estructura interna y exterior del Estado construido a partir de la derrota de los republicanos, los españoles republicanos en 1930. Esos pilares, a fines de la dictadura, eran muy conocidos, ¿no? El nacionalcatolicismo desde el punto de vista ideológico, y efectivamente, pues España, el jefe del Estado, estaba allí en Roma, en primera fila, asistiendo a la canonización de los santos de la Iglesia Católica. No lo estará normalmente en las ceremonias equivalentes contra los musulmanes de los judíos o de los maometanos. Y sin embargo, España es en estos momentos un Estado constitucionalmente aconfesional. En política exterior, ¿quién sabe cuál es la política exterior de España en estos momentos? Más allá de traducir al castellano las decisiones que se adoptan en otros foros. Los intereses económicos. Bueno, nuestro jefe de Estado se mueve en el mundo, siempre acompañado de unas grandes empresas, unos empresarios cuyos mayores actividades económicas están fuera de España, que son las empresas que menos empleo crean en España. Las que llevan siempre al jefe de Estado como embajador para negociar contratos, ¿no? Y así sucesivamente.
El control, por consiguiente, está asegurado. Ahora, nada es definitivo, el mundo es cambiante, la secuencia de dominación que empieza en 45 ha durado hasta ahora, continuará durando cuánto tiempo más, eso nadie lo sabe, pero lo que sí es evidente ya de hace tiempo es que están surgiendo las bases de esa estructura creada a partir del 45, en todos los terrenos. En Estados Unidos es el país más endeudado del planeta. La potencia económica china es manifiesta para la estabilidad financiera de Estados Unidos y de otros países. El 45 empieza con una ocupación militar de Europa por parte del ejército soviético que llega hasta Berlín y de las fuerzas norteamericanas que se encuentran en el Elba con el ejército soviético. El ejército soviético se ha retirado del este de Europa a cambio de nada. Las guarniciones de Estados Unidos en el oeste siguen, pero Alemania está unificada. La Alemania derrotada en el 45, dividida por la ocupación de los vencedores, se ha reunificado. Y esto es un cambio mayor que va a influir de manera determinante en las estrategias sobre Europa, de la cual forma parte de España. Estamos celebrando este año el centenario de la Primera Guerra, de la llamada Primera Guerra Mundial. Es una guerra, en primer lugar, intraeuropea, no la primera, por supuesto. La primera gran guerra intraeuropea es la de 1700, por las que comentaba antes, por la sucesión de la corona de los dos mundos. Y la Segunda Guerra Mundial es una secuencia de la primera, la nación humillada en 1919 en el Tratado de Versalles, que a favor del nacionalismo exacerbado del Partido Nacional Socialista busca la revancha. Por consiguiente, en quienes concibieron la construcción de la Europa post-45 había una preocupación de evitar que Alemania fuera el epicentro de una nueva tercera conflagración europea. Y hubo varias medidas que adoptaron en ese momento para evitarlo. Pero en estos momentos, mi opinión, ya perfectamente debatible, es que Alemania va a jugar un papel a favor de que no haya una tercera guerra en Europa. ¿Por qué? Es una hipótesis, por favor, no es una profecía, es una hipótesis de reflexión, porque en primer lugar la unificación ya la ha conseguido, no necesita un conflicto violento para unificar a Alemania, lo ha conseguido. En segundo lugar, su hegemonía sobre Europa es una realidad, y la dinámica actual de la Unión Europea, las medidas que se han adoptado en los últimos años en particular, consolidan esa hegemonía. Por lo siguiente, no necesita Alemania de una guerra, a diferencia de la situación del 14 de 1945 para afirmar su hegemonía. En tercer lugar, algo se aprende, ¿no? de las derrotas. Y si dos veces Alemania se ha visto con su espinazo roto, pues no cabe suponer que una tercera conflagración con el resto de Europa o del mundo. Pero sobre todo hay otros factores que juegan, y es que junto a estos dos primeros, su unidad, que ya hegemoniza en Europa, sus intereses económicos cara al futuro, como principal potencia industrial de Europa, y que arrastra detrás en situación de subordinación al resto de Europa, va proyectada hacia mercados de exportación de su industria. Alemania no ha buscado ser el asilo de la tercera edad, sino la vanguardia industrial, y encuentra en el este de Europa, en conjunto, tras la disolución del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, las empresas que más se instalan en lo que era la antigua zona de influencia soviética son las empresas alemanas. Y a su vez
hacia China, y en este punto hay que referirnos a un hecho mayor, que es el final, por el momento, todo es cambiante, el final de la división chino-soviética que marcó los años 70 y los años 80. Ese antagonismo entre la China de Mao Zedong y la Unión Soviética fue decisivo para muchas intervenciones que tuvieron lugar en aquel periodo histórico, pero desde los últimos 10-15 años lo que se ha asistido es a una progresiva articulación entre las economías y los intereses estratégicos de la China y de Rusia de forma recíproca, de forma tal que nada de lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa Occidental, sobre todo en un punto caliente como es Ucrania, puede entenderse bien sin observar ese telón de fondo que es el acuerdo en lo fundamental, en lo estratégico, silencioso, no estridente. Chino tiene 5.000 años de historia en su cabeza y no puede conseguir en 50 años, que no conseguirá en 300, no tienen prisa, no gritan, pero actúan. Y desde ese punto de vista se asiste a un desafío mayor a la estrategia que ha dominado del 45 en Europa por parte de la potencia que gana la guerra, que es una estrategia que no es original, es un tema que digo yo desarrollaba bastante, ¿no? La estrategia que Estados Unidos y la OTAN aplica a partir del 45 de Europa es una simple adaptación de la estrategia que la Gran Bretaña ha desarrollado hacia el continente desde el siglo XVIII, que tiene dos pilares. Uno, evitar la unidad del continente euroasiático, dividirlo, o también mantenerlo dividido, para que esa división ayude a preservar la independencia de las islas británicas, que obviamente son pequeñitas comparadas con la masa continental. Y para eso, el consiguiente, el primer supuesto es mantener dividida a la masa euroasiática. En ese sentido, la ocupación de Alemania Occidental, la creación de la OTAN, enfrentada a la Unión Soviética, a Rusia. Hoy en día la Unión Soviética no existe, pero el mantenimiento de la división con Rusia es esencial para mantener ese pilar. Y el segundo pilar, desarrollado por Gran Bretaña del siglo XVIII, que los americanos adoptan a partir de 1945, es lo que llaman el Rhineland, las zonas costeras del continente euroasiático, controladas. Entonces, en Gran Bretaña, Gibraltar es un ejemplo de esa voluntad de control de las orillas del continente, el control del Mediterráneo, el control del canal de Panamá, pero ya del canal de Suez, el control de la India, la joya de la corona, y el control de las zonas al este de la China y de la propia China. Recuerden que hay una ocupación parcial del este de la China en el siglo XIX por las potencias occidentales, entre ellas en particular el Reino Unido. Bien, pues esta necesidad de mantener el control de las orillas del continente hay que tenerla muy presente para comprender el lugar que se ha asignado a España en esa estrategia, porque se sitúa en ese contexto, en ese contorno. Los ejemplos serían muchísimos. Por ejemplo, la gran lucha por el control de España de los años 30, estas guerras de España. La obsesión de la Gran Bretaña es que España no perjudique la presencia y la hegemonía británica en el Mediterráneo. Y en particular que no se alíe con la potencia, en desmedro de los intereses británicos, no se alíe con la potencia de Mussolini, de la Italia mussoliniana, que estaba desafiando a la británica. Y ese fue el juego de Franco durante la guerra civil.
de que la Gran Bretaña no ayudara a la República y que mantuviera aquel famoso comité de la intervención, que de hecho era dejar a merced a los republicanos de la intervención anglo-germano-italiana, a cambio de que España no se sumaría a la Italia fascista contra la Gran Bretaña. Y Franco mantuvo ese compromiso antes de los 39 y después de los 39. Solo que ese factor está jugando un papel decisivo para comprender por qué después de los 39 y hasta ahora ha habido esa continuidad en relación con España por parte de las potencias anglosajonas. Pues bien, eso empieza a tener, a partir del acuerdo ruso-soviético de los últimos años, un factor muy importante de resquebrajamiento. Tanto más importante cuanto que a favor de la desaparición de la Unión Soviética en tiempos de la primera administración de Bush padre, hay un diseño estratégico en Estados Unidos a favor de extender lo que era la doctrina, digamos, versión moderna de la doctrina Monroe aplicada al oeste de Europa, extenderla hacia Vladivostok, en la esperanza de absorber a la Rusia que acaba de abandonar el sistema muscular y nervioso, que era el Partido Comunista en Rusia, la osadura del Estado soviético del Partido Comunista. Yeltsin prohíbe el Partido Comunista, la Rusia se disuelve la Unión Soviética, por consiguiente entra en una fase de decadencia extrema en Rusia, hasta tal extremo que la edad promedio de vida de sus habitantes baja 10 años. En ese contexto en que están los recursos de propiedad pública de ahorro colectivo durante generaciones son vendidos de manera, digamos, al mejor postor, creando una oligarquía, los oligarcas que se reparten entre ellos los bienes de propiedad pública. Pues a favor de esa postración, los ideólogos de la estrategia norteamericana del continente esperan a comienzos de los años 90, ese periodo de desintegración de la Unión Soviética, proyectar hasta Vladivostok, a través de otras modalidades, la hegemonía que tenían consolidada en Europa occidental desde el 45. Bien, eso Yeltsin era perfectamente compatible con esta perspectiva. E inclusive el primer Putin también. Putin es designado a dedo como sucesor de Yeltsin. Sin embargo, en los últimos años ha habido un progresivo distanciamiento de esa subordinación rusa a la realidad de la política exterior norteamericana y lo que estamos asistiendo con el respaldo chino es una reafirmación de la independencia. Hasta tal extremo que cuando uno lee las reflexiones de los centros de pensamiento norteamericanos más conservadores, por ejemplo, el de Hoover Institute en California, un centro de análisis que se llama Think Tank de la derecha del Partido Republicano, están extraordinariamente preocupados por la concepción geoestratégica que está presente en algunos de los centros de decisión rusos en estos momentos, y que tiene uno de sus exponentes en un autor que se llama Dugin. Lo que es fascinante leyendo Dugin es que Dugin hace simplemente una adaptación a la Rusia actual, de lo que es la concepción geoestratégica de los años 20 del siglo XX de los geoestrategas alemanes, particularmente de Karl Haushofer. Y aquí entramos ya en lo que se puede denominar, digamos, la dimensión de los conceptos geoestratégicos que están luchando en estas horas, en estos días, en Europa. Yo he hablado antes de esos dos pilares de la política británica del siglo XVIII que son asumidos por los norteamericanos a partir del 45.
Pues bien, frente a esos dos pilares, a comienzos del siglo XX, Karl Haushofer y otros buscan qué concepción geoestratégica puede oponerse a la británica, en este momento se habla de la británica, y encuentran que lo normal y deseable es una coordinación y un acuerdo entre las potencias euroasiáticas, justamente lo contrario de lo que está buscando la estrategia británica, cuyo principal teórico en esa época, pero al comienzo del siglo XX, es Sir Halford Mackinder. Pues bien, a uno puede parecerle que, porque hablamos del comienzo del siglo XX, si estamos en el siglo XXI, pues, léanse ustedes esos autores del primer tercio del siglo XX y léanse lo que hoy publica hoy Dugin en ruso y la lectura que de esas publicaciones de hoy rusas hacen en Estados Unidos y verán que finalmente son variantes de lo mismo. Un choque de concepciones de intereses con una conceptualización teórico-doctrinal, que es lo que se llama la geoestrategia. Y si siguen la prensa internacional observarán que los acontecimientos en Ucrania en estos momentos, algunos analistas buenos lo conciben como una lucha entre dos concepciones geoestratégicas, o tres, porque en realidad son dos subvariantes. La OTAN y sus aliados de la Unión Europea queriendo absorber dentro de su espacio a Ucrania, la perfecta percepción que Moscú tiene de que ese es el designio y su voluntad de hacer frente a eso, a diferencia de lo que ocurrió con los países bálticos y con Polonia, que sí entra la OTAN entró dentro de ellos, y aquí Moscú ha dicho no, esta vez ustedes no van a entrar, cueste lo que cueste en Ucrania. Y a su vez hay otra corriente en Estados Unidos que es una variante de esta, que tiene como principal exponente a Brzezinski, que fue el secretario de Estado de la administración Carter en los años 70, que es un polaco. Y inevitablemente las raíces de la historia influyen en los pensamientos y en las estrategias. Y Polonia, que ha sido 4 veces repartida entre rusos y alemanes, y cuando no ha sido repartida amistosamente, se ha repartido a balazos durante 1000 años, pues un polaco con influencia en Estados Unidos concibe que hay que lograr que no se vuelva a repetir el desmedro de Polonia, y de ahí que considere en sus estudios estratégicos que el epicentro de este cambio está en Ucrania, puesto que dice Brzezinski, si Ucrania pasa a ser ocupada por la OTAN, sus aliados, la pérdida para Rusia va a significar que Rusia va a dejar de ser una potencia europea y va a ser arrinconada a una potencia regional asiática con muchos problemas, porque sus fronteras son muy vastas y tiene muchas rivalidades que le van a mantener entretenida de forma tal que no se proyecte su fuerza hacia el exterior y sobre todo hacia el exterior. De ahí que el control de Ucrania en estos momentos ocupa un papel comparable, con muchas diferencias en el tiempo y en las circunstancias, a lo que fue el control sobre España en los años 30. Y la posibilidad, el riesgo de que ante esa división interna dentro de Ucrania, como la hubo en España en los años 30, los intereses contrapuestos de las potencias exteriores encuentren aliados dentro del país y que desemboque en una situación de guerra intestina, con muchas diferencias, he dicho antes, entre otras, que el nivel de armamento que hay en estos momentos es un factor evidentemente nuevo que cambia todos los supuestos. Por ejemplo,
centrales nucleares en estos momentos activas en Ucrania. Cada una de ellas es de mayor potencia que Chernobyl. Sí, el estallido de Chernobyl supuso una irradiación atómica que alcanzó a toda Europa occidental, en España llegó hasta la costa de Valencia. Un sabotaje de alguna de esas centrales atómicas como consecuencia de los enfrentamientos intestinos significaría una nueva crisis atómica sobre el conjunto de Europa. Eso no es uno, son cuatro. No hace falta que haya bombardeos atómicos. Están allí las bombas instaladas ya en condiciones de estallar mediante acciones de sabotaje. Es un factor nuevo que no se daba en los años 30 y que condiciona muchas decisiones, sobre todo si vuelvo a Alemania. Porque si allí estalla una central atómica en Ucrania, Alemania, desde luego, no tiene fronteras frente a la expansión de los gases venenosos y la contaminación. Cosa que no preocupa tanto al otro lado del Atlántico, porque esa posibilidad de que llegue a las costas norteamericanas la expansión de las explosiones atómicas en Ucrania es mucho más remota. De forma que Alemania, desde este punto de vista, debiera jugar un papel, digamos, de enfriar la tensión para evitar que se emboque en una conflagración de esta naturaleza. Un deseo, quizás yo, leyendo los periódicos, esta perspectiva yo la veo reafirmada antes de venir aquí. He leído los acuerdos de esta mañana en la reunión de embajadores de los países de la Unión Europea. Y lo que allí se desprende es que Alemania está frenando que se agraven las medidas de represalia contra Rusia. Es decir, hasta el momento todos los hechos vienen a coincidir con este análisis. Otra cosa es que los acontecimientos estén siempre bajo control, no necesariamente. Puede haber un desbordamiento y que los propios protagonistas pierdan el control de la situación. Esta mañana el alcalde de una ciudad del este de Ucrania ha sido tiroteado y está en peligro de ser muerto. Y es un alcalde, digamos, favorable al gobierno actual de Kiev. Bueno, las posibilidades, por consiguiente, de que las cosas vayan más allá. El propio secuestro de observadores de la OSCE de 48 horas, sin duda que preocupará tanto en Berlín como en Moscú, puesto que la OSCE no solamente es Occidente, la OSCE es una asociación que cubre muchos países también de Asia, y ninguno de los países está dispuesto a ver de buenos ojos que sus observadores sean secuestrados. Pequeños indicios de cómo los hechos pueden llegar a su control, ser perdido por parte de quienes quieren dirigirlos. En relación con España, yo les hablo de lo que está pasando en Ucrania para mostrarles, con lo que es actual en primera página de los periódicos, lo que pasó en España en los años 70 y 80. Que fuerzas de importancia equivalente, pero con una sola dimensión, puesto que no había un choque entre las potencias, sino que confluía la dominante norteamericana y sus aliados con la abstención de las otras potencias, la rusa en particular, la soviética en este momento, que condicionaron esta entrada de las estructuras creadas a partir del 45 para la dominación y consolidación militar y económica en la Europa. Bueno, algunos elementos de reflexión he comentado. Disculpen que sean tan genéricos, darían cada uno de ellos ocasión a seminarios para ver los detalles, pero creo que para abrir la conversación, la discusión, pueden ser bastantes. Y me gustaría tener la oportunidad de escuchar. Muchas gracias.
Bueno, Joan es premio Nobel alternativo de la paz. Quizá su preocupación, ¿no?, por la guerra le lleva a eso. Por cierto, ayer estuve en Barcelona y te mando un abrazo, Chico, Whitaker y Estela Whitaker, estuve con ellos. También premio Nobel alternativo de la paz. En tu libro planteas un par de frases que a mí me impactaron, ¿no? Y Ariel también está por ahí arriba. Fue la conversación entre Felipe González y Lord Dahrendorf, en aquel momento responsable del Partido Liberal Alemán, que era importante, y Lord Dahrendorf, alemán, le dice a Felipe González: ¿es usted consciente del precio que están pagando, ¿no?, por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en esas condiciones? Y Felipe González contesta: estoy dispuesto a pagar ese precio y el que haga falta, ¿no? Y otro elemento que refieres, que también llama la atención, es Jacques Delors, que en ese momento era presidente de la Comisión Europea, dirigiendo un consorcio francés de empresarios bajo un lema: no sean tontos, inviertan en España, España está en venta, ¿no? Y de alguna manera esos elementos, ya digo, pues internacionales, ¿no?, esos elementos que, escuchando a Joan, uno da la sensación de que si tuviera las claves, ¿no?, de cuáles son las voluntades de esos actores, uno podría de alguna manera interpretar qué va a ocurrir, ¿no? Uno podría saber, ¿no?, qué es lo que está pasando, pero de alguna manera casi tenemos que echar los pozos del café, ¿no?, para interpretar este tipo de cuestiones. Insisto en lo que les decía antes, como en la transitología nos han contado que los elementos internacionales como que no eran relevantes, puesto que si no son relevantes los asuntos internacionales, parece que todo el peso de la transición cae en esos actores virtuosos que fueron los que tomaron las decisiones en una supuesta libertad. Creo que es muy interesante lo que ha hecho Joan de decir: fíjense lo que está pasando ahora. Bueno, pues ¿se dan cuenta de lo que está pasando ahora? Pues imagínense algo similar hace 40 años, ¿no?, en el contexto de plena Guerra Fría, entre el año 73, que es el golpe de Estado contra Salvador Allende, porque está rompiendo las esferas de influencia norteamericanas, porque es un gobierno que se declara marxista, pero al mismo tiempo que marxista humanista, y el año 79, que es la invasión por la Unión Soviética de Afganistán, que es el contexto en el cual tiene lugar nuestra transición. Como siempre en este seminario, los alumnos, que son también profesores, tienen la palabra. Así que